Hola, soy Fer Delgadillo y el día de hoy les quiero hablar de la experiencia que he tenido en sedes clínicas de tercer nivel de atención. En quinto semestre estuve en el Hospital General de México y desde ahí hasta actualmente que voy a entrar a noveno semestre he estado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y quiero platicarles en general de los rubros importantes que considero que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir por una sede clínica, incluyendo la parte teórica, la parte práctica, la parte del ambiente en el hospital, de los compañeros y la parte de los pacientes. Entonces, acompáñenme a este video. La primera parte, respecto a la teoría, quiero decir que la teoría que he tenido en el tercer nivel de atención ha sido excelente. Ha sido una teoría muy robusta, muy completa, donde me he enfocado en cosas súper específicas de cada enfermedad y en el tratamiento basado en las guías, basado en evidencia científica, en cosas que son recientes y no basado en guías antiguas como las GPCs, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es basado en evidencia. Los jefes y jefas de psiquia, de otorrino, de cardio, de neuro, de todas las materias han venido a darnos las clases y eso ha sido un plus gigante porque ellos teniendo toda su experiencia clínica y todo y no hemos tenido que exponer. He presentado exposiciones unas 3 veces en todo lo que va de estos 2 años y medio en las sedes clínicas, entonces creo que ha sido definitivamente una ventaja. Yo conocí personas de otras sedes de primero y segundo nivel de atención que no tenían clases y tenían poquitas clases a la semana o poquitas clases al día. Y aquí no, todas las clases que he tenido han sido desde la mañana tener clase hasta la tarde, hasta las 3 de la tarde estar en clase todo el tiempo. Entonces siento que esa es una ventaja y nos posiciona con una teoría muy fuerte, muy robusta, que se enfocan más en el tercer nivel de atención, por ejemplo, en cosas que a lo mejor son menos comunes o que para llegar al diagnóstico o al tratamiento tenemos que pasar por más pasos. Todo eso nos los enseñan en la parte de la teoría. Pues por esa parte ha sido muy benéfico y yo la verdad recomiendo mucho en este sentido la parte de las sedes clínicas de tercer nivel. La parte práctica es aquí donde entro en una discusión mental porque he escuchado como otros compañeros de sedes de primero y segundo nivel desde el quinto semestre ya estaban haciendo procedimientos, ya estaban suturando, ya estaban anestesiando pacientes o poniéndoles catéteres o sondas. Entonces creo que eso puede ser una ventaja en el sentido de que aprendes a hacer más cosas manuales. Sin embargo, tengo un pero, que es que en el quinto semestre en especial es semiología y propedéutica médica. Entonces yo en especial recomiendo ampliamente el Hospital General porque llegamos con los pacientes y ahí aprendimos con todos los pacientes de los sectores a aprender a hacer semiología y propedéutica en general, exploración física, interrogatorios de buena calidad y no enfocarnos en hacer otras cosas que a lo mejor podríamos aprender más adelante en el tiempo, como hacer las suturas y los procedimientos, que quizás sí es importante, pero no es el enfoque del semestre. Ese semestre se enfoca en aprender a hacer interrogatorio, semiología y exploración física. O sea, podría estar padre la experiencia de hacer las cosas, pero creo que no es lo que corresponde en ese semestre. En ese semestre el Hospital General de México, en quinto semestre, fue para mí la estrella. A diferencia de los compañeros que yo escuché que estaban en nutrición, ellos tenían una teoría muy buena. En comparación con la teoría que yo tuve en el Hospital General, a pesar de que los dos son de tercer nivel de atención, la teoría que ellos tenían estaba mucho mejor que la que yo tuve. Sin embargo, nos los llevábamos los del Hospital General de calle, perdónenme, pero nos los llevábamos en exploración física, en interrogatorio dirigido, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso se puede equilibrar. Yo sí preferiría que en general, creo que sería mucho más benéfico aprender a hacer la exploración y semiología en quinto para poder después en los servicios aplicar ese conocimiento cuando entres ya a las rotaciones de cada uno de los servicios en específico. Una cosa que no me ha gustado de las rotaciones clínicas ha sido que las consultas a veces son muy largas, son muy tediosas, no te dejan participar. Muchas veces estás con los residentes porque los adscritos nada más supervisan las consultas y los residentes no te dejan hacer nada más que estar viendo y escuchando las consultas que pueden durar cerca de 1 hora o 2 horas y estás ahí parado escuchando la consulta. Pero también hay áreas en específico de los hospitales donde sí puedes hacer cosas, como por ejemplo en urgencias, puedes hacer cosas en procedimientos de uro, etcétera, etcétera. Creo que también depende mucho de la proactividad que tú tengas, pero también no podemos negar que la influencia de los residentes sí es importante, porque si el residente te dice no vas a hacer nada, pues no vas a hacer nada, no vas a llegar tú a hacer cosas, porque al final de cuentas esa persona es quien está llevando la consulta.
Y he visto en otras sedes, en especial en estos últimos semestres, o sea, en octavo y en noveno, que los traen a las personas que están en sedes de primero y segundo nivel así, y eso se me hace muy padre. Los traen haciendo procedimientos, sacando partos, haciendo procedimientos quirúrgicos o ya cerrando, haciendo cosas ya más importantes, y creo que eso está padre. Están aprendiendo muchísimo, creo que están aprendiendo muchísimo más de cosas prácticas que nosotros, aunque la verdad creo que nuestra teoría compensa bastante bien con su práctica. O sea, nosotros, las cosas que nosotros sabemos de teoría, desde mi percepción, son mucho más específicas y más dirigidas que el conocimiento que tienen otras sedes. Esa siento que es la ventaja. Respecto al hospital y a los compañeros, creo que los hospitales de tercer nivel siempre me ha tocado, en especial el Instituto de Nutrición, o sea, no quiero generalizar, pero el Instituto de Nutrición tiene una gran cantidad de recursos en comparación con los otros hospitales y otras sedes de primero y segundo nivel. He escuchado sedes que comentan que ni tan siquiera tienen sanitas para estarse lavando las manos entre pacientes, y aquí hay torres y torres de sanitas, está siempre bien los insumos, y es una medicina que se procura que sea basada en evidencia y no como en otras sedes que a lo mejor sea en existencia. O sea, en lo que hay, no hay esa medicina, no hay medicamentos biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que te sesga en el sentido de los pacientes que ves que tienen enfermedades más raras, o sea, menos comunes, que acostumbras a ver que haya alta cantidad de materiales, que haya una buena organización, y eso no sucede allá afuera. Entonces no sé hasta qué punto les tendría que decir en el futuro que tanto eso beneficia o es contraproducente en mi práctica clínica, pero creo que como estudiantes no es determinante. Más bien, solo tomar en cuenta que lo que veas en el hospital no es representativo de la población en general. El grupo que me ha tocado ha sido un grupo fantástico, ha sido un grupo competitivo en el que todos están locos del cerebro, todos están siempre leyendo, todos están siempre estudiando y procurando aprender más, y entonces es una red de compañerismo y de aprendizaje muy padre. O sea, en el sentido de que he escuchado otras sedes que de plano no estudian, o que les dicen ya, no estudias, ya vete, y aquí todos estudian y nos juntamos a estudiar y nos preguntamos, y siempre procuramos como mantener esa red de conocimientos aumentando entre nosotros. Entonces eso me ha gustado, y creo que se comparte entre las sedes de tercer nivel, como que se espera un rigor académico mucho más fuerte que en las sedes de primer y segundo nivel, desde mi perspectiva. Y por último, los pacientes. Creo que los pacientes en hospitales de tercer nivel, aquí sí creo que puedo generalizar, son pacientes que han estado en instituciones de salud, en varias instituciones de salud por mucho tiempo, ya están más familiarizados con el entorno médico. Entonces, eso puede jugar como ventaja y como desventaja, en el sentido de que a mí me han tocado pacientes que me llegan a tomar fotos, que me llegan a tomar foto a mi credencial, que son muy especiales para que me acerque siquiera a ellos, etcétera, etcétera. Pero también depende mucho de tu forma de interactuar con los pacientes y cómo llegas y cómo te presentas, y todas esas cosas que tienen que ver con semiología creo que las aprendes bastante bien en el quinto semestre. También tomar en cuenta que las enfermedades que se ven en hospitales de tercer nivel son menos frecuentes, y entonces también no son representativas de la población en general, y eso creo que puede llegar a sesgar un poquito tu pensamiento clínico, en el sentido de que yo he visto cosas que a lo mejor, como es muy frecuente que en el Instituto de Nutrición tengan lupus, piensan que un paciente tiene lupus antes de pensar que tenga dengue, por ejemplo. O sea, piensan en cosas mucho más de tercer nivel de atención que pensar en cosas más básicas, que a lo mejor es lo que vamos a ver en la práctica en general. Entonces, como conclusión, yo diría que las sedes de tercer nivel son sedes buenas, son sedes con una teoría robusta, con una teoría muy completa, muy específica, que tienen ciertas carencias en la práctica clínica que se pueden compensar con proactividad, y quizá eligiendo una sede de internado que compense por toda esa práctica clínica que no has hecho, que tienes un ambiente muy académico, es un ambiente de rigor académico donde se espera excelencia académica, se espera mucha lectura de artículos y basarse en evidencia científica, y competitivo. El ambiente es un ambiente meramente académico, se siente un ambiente competitivo donde la gente está dispuesta a enseñarte, pero también está dispuesta a competir contigo y a ver quién sabe más, y a ver quién sabe más basadas en cosas de evidencia científica, y te preguntan cosas difíciles y todo. Creo que está padre, es un ambiente que a mí en lo personal me gusta mucho el ambiente académico, y
difiere un poquito del ambiente que creo que es representativo de la población general, y creo que eso puede llegar a sesgar mi práctica clínica en el futuro, pero hacerme consciente de eso creo que puede disminuir este sesgo. Entonces creo que esas serían mis conclusiones, y en general creo que ha sido una buena experiencia. Creo que he mantenido un buen promedio en este tipo de sedes y creo que ha sido una gran experiencia. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Y creo que eso sería todo. Y muchas gracias. Y hasta la próxima. Bye.